les voy a, les voy a hacer un repaso de lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Para que podamos entrar todo. Hablamos de cuál era el propósito de la intercesión, ¿sí? Dios creó al hombre con tres propósitos principales. Uno era reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Ese es uno de los propósitos que Dios creó al crear al hombre. Dijimos que era propósito. ¿Quién se acuerda? Muy bien, la razón de ser, me dijo alguno. Tenemos una alumna que toma nota. El- la intención original por el cual fuimos creados. Amén. Esa es la definición de propósito. Y Dios nos creó con propósito. Entonces, el primero era reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. El segundo propósito es llevar a cabo sus planes y sus propósitos aquí en la tierra. Dios nos creó con el propósito de que podamos llevar a cabo sus propósitos y sus planes acá en la tierra. Para eso Dios nos puso a nosotros, para que seamos eso. Y el tercero era señorear que nosotros nos podamos señorear sobre toda la creación en la tierra. ¿Sí? Ese es el propósito por el cual Dios nos creó a nosotros. ¿Cómo le dio Dios al hombre habilidad para señorear? Porque Dios lo creó, ¿sí? Para que Él pueda gobernar, para que Él tenga la autoridad de señorear en la tierra. ¿Cómo entró Dios en la tierra? Se hizo hombre, se hizo Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Dios hombre aquí en la tierra. Dios busca para poder llevar a cabo sus planes un cuerpo físico para interceder, por eso nos utiliza a nosotros, ¿sí? Nosotros, ¿cuál sería nuestro rol? Ser colaboradores de Dios aquí en la tierra. La palabra colaborador significaba, que dijimos, aquellos que cooperan, que ayudan, que trabajan junto a para poder llevar algo adelante. Entonces, cada uno de nosotros debemos saber, ¿sí? Como parte esenciales de la humanidad, de toda la creación, que somos colaboradores de Dios para que sus planes sean llevados a cabo. El secreto del éxito de Jesús en el ministerio, ¿cuál era? La oración, la vida de oración. Ese fue el secreto principal de Jesús aquí en la tierra. Él pasaba 4 horas orando y en un minuto sanaba a un enfermo, oraba 5 horas y en un minuto liberaba a un endemoniado. Este era el propósito, el éxito total de todo lo que él hacía, era la oración, ¿sí? La intercesión. Esto es el propósito de la intercesión, que fue lo primero que vimos la semana pasada. Y después vimos qué era intercesión, ¿sí? ¿Qué es la intercesión? Habíamos hablado que había varias palabras hebreas y griegas que hablaban de intercesión, pero en todo esto teníamos varias definiciones y dijimos que la intersección era aproximarse, ¿sí? Era una de las definiciones, era como acercarse al rey con reverencia para pedir a favor de otro. La intercesión era mediar entre dos partes. Estoy hablando de varias definiciones de intercesión. Habíamos hablado de la intercesión pagá, que era una de las definiciones, que significaba guerra espiritual. Esa palabra pagá era guerra espiritual. La intercesión causa que la luz de Dios caiga donde hay oscuridad. Entonces, cuando nosotros estamos intercediendo, hacemos que esa intercesión caiga ahí en ese lugar. Dios está buscando dos tipos de personas: intercesores, ¿sí? Y adoradores. Los que le adoren en espíritu en verdad, y los intercesores. ¿Qué es lo que hacía la intercesión? Levanta un vallado. Un vallado dijimos que era una muralla, una protección. Lo que la intercesión está haciendo es levantar un vallado para proteger, ¿sí? Un lugar seguro donde puedan estar protegidos y donde el enemigo no pueda entrar. Lo que nosotros hacemos con la intercesión es un vallado para que nadie toque a esa persona. La intercesión repara las brechas. Dijimos que una brecha era una abertura, un lugar, algo que quedaba abierto, y la intercesión lo que hacía era reparar eso, poner
un parche ahí y uno que está haciendo intercesión es un soldado que se queda apostado ahí para poder cuidar que nadie entre. ¿Cuáles eran las brechas en nuestra vida? Los peligros físicos y los momentos de crisis o momentos de desesperación. Eso producían brecha. Cuando nosotros estamos en momentos de crisis, en momentos de desesperación, cuando nosotros estamos con un problema físico, ahí es una brecha donde el enemigo puede meterse ahí adentro. Por eso tenemos que cuidar las brechas por nuestros hermanos, orar por el que está en problema para que esas brechas puedan ser protegidas y el enemigo no entre. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una muralla caída? Los ataques del enemigo, que son constantes, una viña del Señor que es pisoteada y el fruto que es arrebatado y es robado. ¿Sí? Esto es más o menos un poco todo lo que vimos el otro día. La intercesión es mediada entre dos partes. La intercesión incluye tener comunión íntima con Dios. La intercesión causa que la luz de Dios caiga y la intercesión hace guerra espiritual. Esto es lo que vimos como definición de el propósito de Dios en la intercesión y qué era la intercesión. Y hoy vamos a ver el don de Dios en la intercesión. ¿Saben lo que es un don? Un viejo grande que le dicen don Juan, don Carmelo, eso es un don. Nah. Don es un regalo inmerecido de parte de Dios. Cuando nosotros estamos ejerciendo un don, no es una virtud nuestra. Hay dones que son naturales, que son virtudes nuestras, pero cuando es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado, una virtud que Dios nos ha dado, que no la merecemos, pero que la tenemos. Amén. Dice Ezequiel 22:30, busqué entre ellos hombre que se levantara una muralla y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. Este es el versículo que terminamos usando el otro día, que lo que Dios busca es alguien que se meta ahí en el medio. ¿Qué es el don de intercesión? La intercesión es el acto de hacer una petición o interceder en lugar de otro delante de Dios. Esta es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo para orar con gran pasión, por largos periodos de tiempo. Y el que hace esto no es el que viene a orar porque la pastora le dice yo te quiero ver en la oración. Porque el pastor dice tienen que estar en la oración. Porque su líder los llama, hoy es nuestro día de ayuno, sería bueno que estén en la oración. Viene a orar porque sí, lo están animando, lo están invitando, se está involucrando, pero el que tiene el don de intercesión no lo invitan. Él va a estar intercediendo acá, en su casa o donde sea, porque el llamado que tiene a la intercesión fue dado por el Espíritu Santo, ¿sí? Ese es la persona que está buscando llevar adelante la tarea que Dios le ha dado. ¿Me está entendiendo hasta acá? Si no, dígame, a ver si se lo explico de otra manera. ¿Entendemos lo que es un don de intercesión? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del don de intercesión? Acá ya el que entiende esto va a ser, por ahí usted descubra su don, por ahí viene alguno y me dice, ay pastor, yo entendí que tengo el don de intercesión. Bueno, usted va a entender y va a aplicarlo. A algunos les dura poco, dice la pastora. ¿Cuál es el propósito del don de intercesión? Edificar una protección espiritual alrededor de la iglesia y de los familiares de sus seres queridos. La persona que tiene el don de intercesión va a ser el que está orando, batallando, haciendo vallado, cerrando brecha, jalando del cielo las bendiciones para que venga. Esa es la persona que tiene el don de intercesión. Va a tener discernir, ahora vamos a hablar todas las virtudes del don de intercesión, pero es la persona que siempre va a estar atenta en todo esto y a eso, es decir, yo quiero que Dios empiece a desatar dones de intercesión o personas con este don de intercesión aquí en la iglesia. Otro de los propósitos del don de intercesión, pararse en la brecha entre Dios y los hombres para llevar a cabo la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra.
Esta persona decir, yo sé que este tiene un propósito y puede llegar muy lejos porque veo que tiene... Entonces, lo que este intercesor empieza a hacer es que Dios lleve a cabo el propósito en esa persona. No importa quién sea la persona, no importa si la persona baila, salta, predica o hace evangelismo, pero yo voy a orar para que Dios lleve adelante el don sobre esta persona. ¿Sí? El propósito que Dios tiene sobre esta persona, yo empiezo a interceder. Entonces yo levanto un profeta, levanto un evangelista, levanto un danzarín, lo que sea, pero yo me pongo en el medio entre Dios y esta persona para que el plan de Dios se cumpla sobre esa persona. ¿Sí? Que Dios levante un empresario, lo que sea, pero yo hago que el plan de Dios se lleve a cabo en esa persona porque Dios me dio ese don para interceder por él. Dar a luz, otro de los propósitos, dar a luz cosas establecidas en la visión de la iglesia local y del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ganar muchos para Cristo, que se establezcan nuevas iglesias en otro lado. Entonces, el intercesor va a gemir para que se dé a luz los propósitos de Dios en la iglesia. ¿Sí? Que el plan que tiene la iglesia local se lleve a cabo. Hay gente que se levanta como intercesor y dice, ay, pastor, Dios me habló y vamos a hacer pochoclos cristianos. No es la visión de la iglesia. La iglesia no tiene visión de hacer pochoclo cristiano. Que sí, que vaya y busque cuál sea la iglesia que tenga y empiece a interceder por esa iglesia, porque nuestra iglesia no es la visión. Entonces, si usted quiere interceder o levantarse con un don de intercesión para nuestra iglesia, tiene que conocer cuál es el plan de la iglesia. Si usted no conoce el plan y el propósito, lo más probable es que empiece a tirar para todos lados a ver qué es lo que cae y que poder manipular para que la iglesia haga lo que usted está orando. ¿Me está entendiendo? Entonces, todos los días usted es probable que Dios le hable algo y usted venga todos los días con ofrecimiento. Usted no tiene un don de intercesión porque no tiene un don de discernimiento. ¿Amén? Lo único que tiene es un don de manipulación. ¿Amén? Sí, quedaron todos callados. ¿Cuál es otro de los propósitos del don de intercesión? Hacer guerra contra el diablo y sus demonios y destruir todo plan del enemigo. Dios me da un don de intercesión y yo empiezo a batallar contra el enemigo para que todos los propósitos, todos los planes que el enemigo tenga sean desbaratados. Por eso necesito tener discernimiento espiritual, si no, no sé a qué le voy a apuntar. Voy a tirar tiro para todos lados para ver a qué le pego. ¿Cuáles son las evidencias? Estos son los propósitos del don de intercesión, ¿sí? Edificar protección espiritual, pararse en la brecha entre Dios y los hombres para que los planes de Dios se ejecuten, dar a luz las cosas establecidas por la visión de la iglesia local y hacer guerra contra el diablo, ¿sí? Estos son los propósitos del don de intercesión. Si Dios le da un don de intercesión, usted tiene que apuntar en estos propósitos. ¿Cuáles son las evidencias de que un creyente tiene el don de intercesión? ¿Cuántos quieren saber a ver si hay un intercesor acá entre nosotros? Vamos a ver evidencias que nos van a mostrar si yo tengo el don de intercesión. Cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, empezamos a conocer muchos dones que quizás están en nosotros, faltan desarrollarse. Quizás tengo una carga por eso. Quizás me resulta cómodo hacer esto. Me apasiona hacer esto. Quizás hay un don. Falta desarrollarse. Alguien quizá no sabe que tiene un don de liderazgo, alguien quizá no sabe que tiene un don de servicio, pero cuando empieza a conocer el propósito del don, empieza a darse cuenta que por ahí tengo que empezar a ejercitarlo. Señor, me tengo que poner en esto, ¿sí? Entonces, evidencia de que un creyente tiene un don de intercesión. La persona llamada por Dios a la intercesión presenta las siguientes características. Ora por largos periodos de tiempo, ¿no? Una persona con un don no le carga orar. Ora por largos periodos, de tiempos en días, de tiempo en meses, de tiempo de oración. Capaz de estar 4, 5, 6 horas orando y no tiene problema, ¿sí? Entonces esa persona tiene la característica de que tiene un don de intercesión. Si usted ora y a los 2 minutos está, ay, se quedó dormido, es porque usted no tiene un don de intercesión.
¿sí? Podrá orar, podrá llevar adelante una oración, podrá tener una facilidad de hablar con Dios, pero usted no puede pasar mucho tiempo orando, ¿sí? Disfruta de la oración, pasa mucho tiempo y disfruta de la oración. Esta es una de las evidencias muy claras de un intercesor. Él puede orar muchas horas, no tiene queja, al contrario, disfruta de esa oración. Entonces, ahí nos damos cuenta, yo realmente me pasa esto, tengo tiempo de oración, lo hago en mi casa, estoy mucho tiempo orando, vengo acá y no tengo problema, y me encanta orar, no tengo problema de ninguna cosa. Entonces, ahí yo puedo entender que tengo un don de intercesión. Otra de las características, ora frecuentemente en el don de discernimiento. Opera fuertemente en el don de discernimiento. Discierne espíritus, ¿sí? Los intercesores perciben, sienten, ven y oyen muy a menudo en el mundo espiritual. Si usted tiene un don de intercesión, no va a precisar que le estén diciendo oramos por esto. Usted va a tener un discernimiento y va a saber por qué está orando. No sé por qué, pero Dios me inquietó a orar por esto. Estoy orando porque veo que hay un peligro. Estoy orando porque veo que se está levantando el enemigo acá. Estoy orando para que Dios traiga la provisión en este área. ¿Y quién te dijo que queríamos provisión en ese área? O sea que cuando yo tengo un don de intercesión, tengo un discernimiento espiritual. Muchas veces a mí me ha pasado ver gente que ora o me vienen a comentar personalmente de que están orando, porque la verdad que no tengo ningún tema de eso, yo no lo he visto, no lo conozco. Por ahí puede que después salte y digo, mira vos, tenía discernimiento, o puede que estaba muy equivocado o lejos de lo que estaba sucediendo. Entonces nos damos cuenta que la persona ora, no tiene problema, quizá es guiada por las emociones, por los sentimientos, pero no tiene discernimiento claro. Una persona que tiene un don de intercesión tiene discernimiento espiritual. Otra de las características, los intercesores se identifican con la carga y el dolor de las personas. Cuando hablan con alguien, pueden percibir inmediatamente la carga de esa persona. Entonces, voy a orar por vos. O aunque no se lo diga, usted empieza a orar. ¿Por qué? Porque usted tiene una carga de intercesión. Usted quiere que Dios intervenga en todas las situaciones. Usted quiere ver la mano de Dios trayendo salvación. Usted quiere ver la mano de Dios trayendo sanidad. Entonces usted cuando ve la carga de una persona, inmediatamente toma esa carga y empieza a interceder. Vieron que dice, tenemos que orar por Juancito que está enfermo. Amén, sí. Yo no sé cuántos orarán por Juancito. Si ponen el WhatsApp, ponen todo. No sé si realmente orarán por Juancito, pero por lo menos contesté que estamos, pobre Juancito. Ahora alguien dice, Juancito, ¿qué le pasa? ¿Dónde está? ¿Qué problema tiene? Señor, empieza ahí. Raca, taca, saca, taca, sacale lo que tiene. Y ahí empieza a orar por Juancito. Porque esa persona siente una carga. Y al otro día empieza a averiguar cómo está Juancito. Quiere saber qué pasa con Juancito. ¿Ya lo enterraron a Juancito? No, seguimos orando entonces por Juancito. ¿Qué quiere decir? Que está... Pero el que no tiene la carga, no... una oración más, un pedido más de oración. Entonces, el que tiene ese don es una persona que se identifica con la carga de esa persona. Otra de las características, obtiene la persona con un don de intercesión, obtiene respuestas a sus oraciones muy a menudo, más que cualquier creyente promedio. Esa persona que dice, ora y a ese le tenemos que pedir oración. Orá, por mí, por esto, porque sabe que Dios le responde siempre. Porque esa persona tiene allí un contacto muy, muy claro con Dios. Es intercesor y Dios oye su voz. Dios nos oye a todos, ¿sí? Pero hay que ver si realmente, después vamos a ver otro tema entre medio de la intercesión, a ver si es realmente que Dios nos oye. Lo vamos a ver la semana que viene. Dios contesta sus oraciones de manera específica. Los resultados son más poderosos que los de cualquier otro creyente. Esa es una persona que tiene un don de intercesión. Es la persona que dice, yo voy a clamar por esto
¿Y por qué? Porque esa persona ora mucho tiempo, porque esa persona siente la carga, porque esa persona tiene contacto con Dios, porque esa persona va a perseverar hasta que Dios le conteste. Y entonces Dios dice, a este le contesto o no me deja tranquilo el trono. Está sacudiéndole la pata a la silla constantemente, entonces Dios dice, a este le tengo que contestar. ¿Por qué a otro le contesta? Porque oró un día, capaz que no oró más. Oro 2 días y ven allá, Dios ya sabe, Dios sabe, no, Dios es soberano, Dios sabe. ¿Y para qué te va a mandar a interceder entonces? Tenemos que orar hasta obtener la respuesta. Por eso un intercesor obtiene respuesta mucho más que otros. Amén. Otra de las virtudes, de las características de un intercesor. Estamos viendo a ver quién se ve como intercesor acá. Operan en la compasión. Operan en la compasión y el amor, me salté una. Esta es una de las evidencias de un verdadero intercesor. Es decir, que lo que hace a un intercesor sensible a la carga y al dolor de las personas es que está lleno de amor y de compasión de Dios. El intercesor tiene esa carga. El intercesor tiene compasión. Dice Jesús, cuando vio las multitudes, tuvo compasión por ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tiene pastor. Y Jesús vio el dolor y ahí sintió compasión de esas personas. Ahí sintió el dolor, el amor de esa persona. Entonces el intercesor tiene el corazón de Dios. Por eso siente la compasión y el dolor por las personas. ¿Sí? Otra de las características de un intercesor, viven en una constante actitud de oración. No importa dónde estén ni con quién estén, él siempre está intercediendo. Entró y vio una situación mal, no va a empezar ahí adelante, ¡oh, Señor! Pero ya está intercediendo por eso. Vio que hay una situación extrema y ahí esa persona está orando por ello. Entonces, un intercesor está en una... No espera que le tengan que decir, che, tenemos que orar por esto. No, vio ya una noticia y ya empieza a orar por eso. Empieza a interceder. Esa es la persona que tiene el don de intercesión. Otra de las características de un intercesor, que a menudo recibe sensaciones o síntomas en su cuerpo que le advierten que hay un peligro. Muchos intercesores sienten este tipo de síntomas en la persona, ¿sí? O de la situación de la que están orando. Sienten dolor de cabeza, malestar, sienten opresión. ¿Por qué? Porque está sintiendo, puede percibir lo que la otra persona está sufriendo. Quizás siente el dolor, quizás le entra una angustia, quizás le entra un temor. Y todas esas sensaciones, la persona que tiene el don de intercesión está percibiendo el dolor, el peligro, la angustia que la otra persona está teniendo. ¿Amén? Entonces, cuando te empieza a pasar eso y decís, ay, no sé, me inquietó Dios, me puso mal, me agarró un temor, empiezo a interceder por eso. Empecé a sentir una angustia por qué es lo que está pasando ahí, empiezo a interceder por eso. Esa persona tiene el don de intercesión y está percibiendo ese tipo de situaciones. El intercesor es muy sensible al mundo espiritual. Y acá, ojo, porque si no tiene cuidado, se puede inclinar a percibir más lo malo que lo bueno. Cuando un intercesor que empieza a percibir todo el mundo espiritual, ¿saben qué se convierte? Yo conocí a algunas hermanitas así, no de esta iglesia, de otra. Ven demonios en todos lados. Todos son espíritus. Entra a su casa y empieza, reprendo el espíritu, reprendo el espíritu. Ve espíritu en todos lados. ¿Por qué? Porque es sensible al mundo espiritual, pero en lugar de interceder, empieza a atemorizarse y empieza a tener más miedo del diablo que de lo que Dios puede hacer. Entonces necesita esa persona estar muy, muy sujeta a autoridad para que pueda estar cubierta. Un intercesor necesita ser cubierto en intercesión. ¿Por qué? Porque si no, este tipo de cosas lo pueden desviar de la percepción espiritual que pueda tener. Y por última característica de una persona que tiene don de intercesión, tiene una profunda pasión por la oración y por la intercesión. Los intercesores odian la injusticia, entonces van a estar apasionados
orando por aquellas cosas injustas que ven. Cuando ven situaciones de sufrimiento, de dolor, ahí van a estar apasionados. Son personas que tienen pasión, ¿sí? Por eso es que interceden y por eso es que oran mucho tiempo. Amén. ¿Alguien se vio así como yo tengo un don de intercesión? Nos falta un montón, ¿no? Por ahí nos falta mucho. Creo que por ahí tenemos algunas características, pero tenemos que tener que el Señor nos llene realmente de todo esto para decir, me voy a abocar a esto, ¿sí? Saben que como pastores o como iglesia necesitamos intercesores personales. Y en alguna oportunidad, cuando recién empezamos la iglesia, pastor me aconsejó, tenés que levantar un equipo de intercesión. La profeta Alicia lo enseñó un tiempo de los anillos de intercesión. Tommy, la profeta Sarai, creo que también lo estuvo enseñando. Ellos hacen anillos de intercesión, oran. La iglesia que crece y se desarrolla necesita grupos de intercesión. No es lo mismo el tabernáculo que nosotros abrimos y los horarios de oración que tenemos. Eso está bueno y es lo que nos está sosteniendo, pero necesitamos grupo de intercesión fuerte. Gente que tenga este discernimiento, gente que tenga esta pasión, gente que tenga esta compasión para que podamos subir a otro nivel espiritual. Porque tenemos guerra constante en medio del mundo espiritual y como nos falta ese anillo ese vallado de protección, muchas cosas no las podemos emprender. No porque haya pecado, no porque haya ataque del diablo, o porque vengan enfermedad o accidente, gracias a Dios no ese tipo de cosas, pero sí puede haber distracción, sí nos saca de propósito, sí hay muchos obstáculos y ese tipo de cosas suceden porque falta un vallado de protección en la oración a favor de la iglesia, de los pastores y de todo lo que llevamos adelante. ¿Cuáles son los peligros que ocurre a la persona con el don de intercesión si no opera correctamente? Cuando una persona descubre usted, sí, estoy bastante cerquita del don de intercesión, yo estoy viendo que muchas características de esta están en mi vida, ¿cuáles son los peligros que corro como intercesor? ¿Sí? Primero, anótelo esto, porque si usted se va a convertir en un intercesor tiene que saber esto. ¿Cree que solamente usted es la persona que oye la voz de Dios y que es la última autoridad? Ese es uno de los peligros más graves. Usted se cree que como usted es un intercesor y tiene comunión directa con Dios, y usted tiene discernimiento espiritual y Dios responde sus oraciones, usted se cree que todo depende de usted. Pastor, dígame qué va a hacer porque yo voy a orar y si Dios no me contesta, no hacemos, pastor. Entonces, ore que Dios lo levante como pastor a usted. ¿Me está entendiendo? Porque si usted quiere dirigir al pastor, usted tiene que pedirle a Dios que lo levante a usted como pastor. Porque el pastor necesita que lo cubra en oración, no que lo dirijan. Amén. Porque por eso, si Dios lo levantó como pastor, tiene un llamado. Amén. Y no estoy diciendo por mí, no tengo nadie que me controle acá, gracias a Dios. Amén. Tenemos nuestro Padre Espiritual que nos dirige y que nos controla. Pero necesitamos, ¿sí? Si sentimos un don profético, tener mucho cuidado en esto. No somos a quien Dios nos da voz para que dirijamos todo. Otro de los peligros es creerse espiritualmente superior a otros porque ora más tiempo. Hay gente que como ora mucho y tiene facilidad para orar, se cree que es superior a otros. No, cuando vos ores el tiempo que oro yo, cuando yo te vea que... Es decir, no se trata de eso. No se suba al caballo porque lo más probable es que se caiga en la primera galopeada. Entonces, ese es uno de los peligros, creerse espiritualmente superior. Otro de los peligros
es tener la tendencia a percibir, ver y sentir más lo malo que lo bueno. Y es lo que recién dijimos. Entonces usted como empieza a tener una percepción de un mundo espiritual, empieza ya a conocer todo. Conoce todos los demonios, nombre de demonio, forma de demonio, foto de demonio, dibuja a los demonios. Y ya no usa más corbata, anda todo el día demonio. Porque, claro, entonces ese es el peligro. Usted está constantemente viendo todo lo malo y las virtudes que Dios tiene y las maravillas de Dios. Ya tenemos que orar por un enfermo. Hay un espíritu que está, el espíritu de este, el espíritu, ese espíritu se lo lleva, lo seca, lo lleva. Pero para un cachito. Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, aplico la sangre de Cristo, declaro sanidad. Y si está muerto, resurrección. Pero deja de tenerle miedo a todos los demonios. Amén. Pero hay mucha gente que empieza y entra en todo eso. Teníamos un hermano, iba a comer y decía, orá, le decían, viste al hermano este, y el hermano empieza, Señor, reprendo todo. Miraba un cuadro, reprendía el espíritu del cuadro, reprendo la pintura, la pared, reprendía todo y no comíamos más porque se la pasaba reprendiendo. Que sí que dijimos, ora cualquiera menos este, porque no terminábamos nunca de orar para comer. Veía demonio en todo lado, eran todo demonios. Reprendo el espíritu de suegra que tuvo sobre tu vida. Y sí, le reprendía cualquier cosa. Y terminaba ahora y decía, y comerás cosa mortífera y no os hará daño. Y ya sabés si cocinaba feo la hermana que no había invitado o era... Pero todo ese tipo de cosas, cuando alguien empieza a tener tanta percepción, termina mareándose y después está más para el lado del diablo que para el lado de Dios. Otro de los peligros que corre la persona que tiene don de intercesión, intentar manipular al pastor y a los líderes con sus oraciones. Pastor, Dios me dijo, Dios me mostró claro que nosotros tenemos que hacer esto. Bueno, anda a la iglesia donde hagan eso, pero acá seguimos haciendo esto. Y si Dios te mostró a vos, decile que me avise a mí. Claro, porque alguno dice, me dijo el pastor, Dios me mostró que tengo que... Mirá, no tengo acá problemas de eso, pero por las dudas si alguno empieza a percibir así, siempre cuando Dios le muestre eso, dígale, Señor, mostráselo al pastor, por favor, hablale vos antes que le hable yo. Porque si no, corre peligro de eso, ¿sí? De querer manipular para hacer las cosas que... Hacer oraciones de juicio, ese es otro de los peligros que corren sobre las personas. Señor, te pido, consume los malos. Señor, si Dios dice, envía a mi hijo a morir para que todo el que crea sea salvo, pero ya querés matar al brujo, y oramos muchas veces así, Señor, sacalo, llévatelo, sino que se muera. Pero, Señor, te pedimos perdón por esas oraciones. Si tengo un don de intercesión, tengo que tener compasión y amor. Amén. No puedo meterle juicio a todo. Y a veces, Señor, los malos, se saca ese quiso y los mata. Y vos querés matar a todo el mundo. Querés sacar presidente, poner presidente, querés meter... Y vos querés matar a todo. Si nada, para un cachito. Dios, si tenés un don de intercesión, que cualquiera ore así puede ser. Pero si tengo un don de intercesión, el amor y la compasión tienen que estar en primer lugar, no el juicio. Por todos estos riesgos que corre el que tiene don de intercesión, es importante que todo intercesor, ¿qué tiene que tener? Tiene que estar sometido a una cobertura espiritual. Si el intercesor no rinde cuentas, no es contable, no se somete a las autoridades, que vaya a interceder a otro lado. ¿Sí? Porque necesitamos que el que tiene don de intercesión sea una persona contable, transparente y sujeta. Si no se sujeta a una autoridad, no puede interceder. De esta manera, hay muchos que Dios les empezó a dar discernimiento, toman un don profético con la intercesión y andan soltando profecía por todos lados. No se sujetan a nadie, son rebeldes y hacen estrago en todos lados. Amén. Por eso es importante que aquel que tiene este don de intercesión sea una persona sometida a una cobertura espiritual. Un intercesor bajo autoridad puede ser corregido y puede ser más efectivo en el ejercicio de su don. Y su aporte a la obra de Dios podrá ser de edificación. De lo contrario, yo estoy en un grupo de intercesores y les puedo asegurar que a veces me asusto.
yo digo, ¿intercesor de qué? Porque escucho y veo cada cosa que me asombran. Pero bueno, entiendo que muchos de esos intercesores no son siervos de Dios, no son pastores y no son personas que están. Entonces entendemos también eso y ahí nos damos cuenta de la importancia de poder entender el don de intercesión. Entendimos acá los peligros del don de intercesión, vimos cuáles eran las características del que tiene el don y ahora, con esto terminamos, ¿cuáles son los diferentes tipos de intercesores? ¿Quieres saber cuáles son los diferentes tipos de intercesores? Unos son rubios, otros morochos, unos son flacos, otros son gordos, unos son altos y otros son bajos. Son diferentes tipos de intercesores. Amén. Hay de pelo racio y con rulo también. Y sin pelo. Y sin pelo también. Así como en cualquier otro ministerio, en cualquier otro ámbito que se levante, ¿sí? En la intercesión existen también diferentes tipos de intercesores. Diferentes personas llamadas por Dios para interceder en un área específica. Porque ahora vamos a ver los diferentes tipos de intercesores y hay intercesores que no tienen nada que ver con otros, pero son intercesores en fin. Hay intercesores que están para la iglesia y para intercesores personales, intercesores que oran nada más que por otras cosas. Y esto es lo que vamos a ver porque acá podemos ver la amplia gama que hay y uno se cree que intercedor tiene que interceder por todo, ¿no? Por ahí usted siente el don y acá se va a dar cuenta, tengo aspectos del don de intercesor y me doy cuenta que tengo un llamado específico a interceder por esto. Vamos a ver cuáles son las diferentes clases de intercesores que existen. Primero, intercesores de almas. Estos son los que se paran en la brecha por las personas que no conocen al Señor. Estos son intercesores evangelistas. Estos ven a los perdidos con compasión. Este tipo de personas son las que lloran, las que gimen y tienen esa compasión por la salvación de los que no conocen a Cristo. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando Dios los pone a orar, ellos sienten como si estuvieran dando a luz. Están pariendo almas nuevas. Están gimiendo por los que están perdidos. A mí no me importa si el que está perdido es un delincuente, si es un drogadicto, si es un abusador. Yo clamo para que esa persona nazca a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ay no, lloro porque... No, por el buenito, es decir, el que tiene el llamado y el don de intercesión por las almas va a estar clamando por todas las almas que están perdidas. Y esa compasión va a estar haciendo que esa persona esté dando a luz, ¿sí? A los que están naciendo. Están dirigiendo a esa persona a un nuevo nacimiento. Entonces, ahí es donde se desata esta compasión porque está gimiendo por las almas. Son intercesores de alma. Segundo, intercesores de finanzas. Yo quiero unos cuantos de eso a mi lado. ¿Cuánto necesitan plata? Tenemos que llamar gente que ore por la finanza. Amén. Estos intercesores han sido ungidos por Dios para interceder por los recursos financieros para el reino de Dios. Estas son las personas que el Señor manda los recursos para hacer esa cruzada evangelística. Señor, recursos para llevar tu palabra a la China, al África, para que puedan entrar. Señor, recursos para transportar y abrir escuelas, abrir orfanatos. Esas personas van a estar intercediendo para que los recursos para la extensión del reino vengan. No va a estar pidiendo finanzas para usted que no llega a fin de mes. ¿Sí? No es que va a estar pidiendo plata para que, Señor, mandaba. En eso oramos en lo general, que Dios traiga recursos a cada uno, que no haya escasez en su pueblo. Pero el que es intercesor de finanzas es el que, Señor, los recursos para que el templo se termine. Señor, envía los recursos para que tengamos nuestra iglesia propia. Señor, los recursos para que muchos te conozcan y se abran puertas para que muchos sean salvos. Señor, los recursos para la extensión del reino. El intercesor de finanzas va a estar orando por todo eso, ¿sí? Para que el evangelio llegue a todas partes. Este va a estar orando para que se le abran puertas misioneros, para que se abra, para que los viajes misioneros empiecen a estar,
para que haya extensión donde se abren nuevas iglesias, ¿sí? Para que haya medio de comunicación. Señor, entreganos finanzas para medio de comunicación. Señor, que se abra televisiones, canales cristianos, radio cristiana, para que haya gráfica, para que haya impresión de Biblia que llegue a todos los idiomas. Esa gente son intercesores de finanzas. Amén. Intercesores personales, ¿sí? Estos son los guardianes espirituales de una persona determinada. Llevan información confidencial al trono de Dios para protección, provisión y otras prioridades de oración de esa persona en particular. La persona que empieza a tener el don de interceder personalmente por alguien, en este caso intercede por el pastor, necesita intercesores personales el pastor, necesita alguien que lo esté guardando, esa persona necesita mucho discernimiento. Y entonces empieza a interceder por las necesidades del pastor. Y si el pastor le dice, mira, estoy teniendo este problema, esa persona más que nadie necesita confidencialidad. Porque si yo le pido a usted, porque tengo confianza, que ore por mí en cierta área, y usted le va a contar a todo el mundo, estamos en problema. ¿Sí? No sé si lo va a sacar Dios de la intercesión, pero yo lo saco seguro. Y no le cuento más nada. ¿Se está entendiendo? Ay, Señor, ora por el pastor por su hemorroide. Padre, el pastor, ayúdenme a orar por la hemorroide del pastor. Usted va a decir, claro, te va a decir, no entendió nada este. Tiene que llevarle a Dios la petición, no divulgarla a todo el mundo. Todos saben que el pastor tiene hemorroide, dice, ahora, si estamos todos locos. ¿Se entiende? Entonces, necesita mucha confidencialidad para poder llevar delante de Dios lo que esté pasando. Esto o cualquier tema que sea, ¿sí? Estoy hablando una pavada para que nos demos cuenta de la importancia de esto. Entonces, cuando usted es un intercesor personal, no puede orar por el pastor, sino simplemente por cualquier persona que Dios le ha puesto la carga, y yo decir, yo lo voy a cubrir, lo voy a cuidar, lo voy a estar apoyando en oración a esta persona porque tiene un cargo, porque tiene una influencia, porque yo sé que si yo estoy orando por esta persona puede alcanzar a muchos, puede influenciar a muchos, entonces me convierto en tengo que tener mucha confianza. Si Dios me está revelando algo de esta persona, yo debo interceder por él. Amén. Y mucho cuidado también con lo que le voy a decir, porque si Dios me está diciendo algo de la persona, yo tengo que interceder. Señor, te pido por esto. Si yo voy a ir a decirle, Dios me dijo esto, cuidado, voy a estar manipulando también a la persona. Intercesores de crisis. Los intercesores de crisis son los paramédicos de la oración. Esto que cuando hay cualquier emergencia inmediatamente, la profeta Elías más que nada ya tiene una intercesión de crisis que los tiene full time, y cuando hay una necesidad o algo urgente, los llama a la oración y estos vienen, sea la hora que sea, y se juntan todos a interceder porque son intercesores de crisis. Está pasando algo, tuvimos una noticia, hay un accidente, un hermano que lo internaron de urgencia, hay que tener una reunión con alguien de influencia grande, ahí llama intercesores de crisis, comienzan a clamar hasta que termine la reunión, comienzan a clamar hasta que salga del hospital, pero ese intercesor de crisis es el que está dispuesto, ¿sí? Ellos entran y salen del trono de Dios con peticiones urgentes, poniéndose en el lugar de otros. Además, actúan como vigilantes del pueblo de Dios. Anteriormente hablamos de cómo muchas veces los intercesores reciben ciertos síntomas, porque les agarra el temor, les agarra la advertencia de un accidente, entonces están sintiendo eso y se sentí esto. El pastor va a viajar a tal lugar, Señor, ahora me pongo a orar, me pongo a interceder, y ahí me pongo porque soy intercesor de crisis. Señor, guardalo, saca todo problema del camino, guarda su camino, la ruta, no sé, lo que sea, el avión que no se caiga, que aunque le falten las 2 alas siga volando hasta que aterrice, pero yo me pongo hasta que Dios me dé la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy percibiendo
que hay un peligro, estoy percibiendo, me vino un temor, me agarró no sé lo que. El pastor pasó muchas veces con el apóstol, fueron a algún lado, e inmediatamente nos llaman, el grupo dijo, intercedan por esto, están en México, hay una opresión espiritual, se intoxicaron todo, están todos con vómito, y ahí empecé a orar porque algo pasó, y hay un intercesor de crisis, hasta que no haya una respuesta, no se deja de orar. Se mete la oración en 24 horas en la iglesia y están todos clamando porque algo está pasando. Hay una opresión espiritual. Fueron a la cruzada y 40.000 personas se recibieron a Cristo. Es decir, wow, ve que el diablo estaba poniendo algo. Pero si no oraba, quedaban todos descompuestos, nadie podía ir a predicar. ¿Sí? Ejemplo que pongo por ahí como para que nos demos cuenta de la importancia de la intercesión de crisis, ¿sí? Del intercesor de crisis. Cuando el intercesor de crisis recibe una carga por la cual orar, no la debe soltar hasta que haya obtenido el rompimiento en el espíritu, ¿sí? Por ahí Dios ya le dijo, tranquilo, ya está todo sano, aunque el otro todavía esté en el baño, vos ya sabés que Dios ya hizo la obra. Entonces ahí llamás y decís, tranquilo, ya está todo solucionado, Dios ya me dio la respuesta. Ah, sí, tenés razón, ya me sané. ¿Sí? Dios, ya está, ya... Porque en el espíritu Dios puso que esto era un ataque del diablo, que esto había sido una obra del enemigo, que se había levantado un principado, pero Dios dijo, ya está. ¿Sí? Como la oración de Daniel, se interpuso el ángel ahí, vino el arcángel y metió su mano de poder allí, dijo, ya está listo, y Dios obró allí en aquel momento. Intercesores de guerra. Ellos son la fuerza militar de la oración, ¿sí? La fuerza militar poderosa. Una característica de los intercesores de guerra es que tienden a hacer guerra espiritual desde que comienzan a orar, o sea, todo el tiempo, ¿sí? El intercesor de guerra es el que está ahí. Diablo, te reprendo, salí ahora, soltá eso. Quizá hay un intercesor de crisis y ahí inmediatamente se levanta el intercesor de guerra, ¿sí? El intercesor de guerra, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Dándole, decir, la crisis era en esto, yo voy a batir al enemigo. Yo ya no me pongo entre medio de Dios y la persona, sino yo inmediatamente me meto entre la persona y el diablo y echo fuera al diablo, ¿sí? Ahí empieza a operar el intercesor de guerra. Este tipo de intercesores pelean por plantar la verdad de Dios en lugares donde Satanás tiene fortalezas establecidas, en las personas, en la familia, en los gobernantes, etcétera. Donde el diablo tiene fortalezas mentales, el intercesor de guerra se mete ahí a derribar fortaleza, a romper argumentos, a sacar fuera al diablo para que Dios pueda estar obrando ahí. Intercesores adoradores. Estos son los más lindos. Ay, te adoro, Señor. Ellos son los que interceden por medio de la adoración y la alabanza y preparan el camino para que el poder de Dios se derrame sobre la iglesia. Necesitamos, en los que están ministrando alabanza y adoración, que sean intercesores de adoración, que puedan romper, preparar el ambiente. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces necesitamos que estén este tipo de intercesores para que el clima, la atmósfera se prepare y haya bendición en lo que haga. Intercesores de liderazgo. Son aquellos intercesores asignados por Dios para interceder por líderes de la iglesia, por el pastor y por todo liderazgo del cuerpo de Cristo. Estos son los que, si yo oro por mi pastor, oro por mi líder, oro por el guía de casa, oro por... Todo el que está en liderazgo sabemos que tiene una carga mayor que otra. No porque sea más, sino porque tiene ese cargo, Dios lo puso en ese lugar, pero sabemos que la carga es mayor. Sabemos que cuando uno cae, quizá pasa desapercibido. Cuando un líder cae, ya tiene más. Y cuando cae un líder más grande, ya es cada vez mayor, ¿sí? Entonces necesitamos orar por el liderazgo. Intercesores de gobierno. Son aquellos que interceden por los líderes que están en el gobierno o en la política. Y ellos están en una esfera de influencia, ¿sí? Si bien este caso, ¿sí? Todos los intercesores debemos orar porque Dios nos manda, ¿sí? El apóstol Pablo dice orar por los que están, hacer rogativa, oración y peticiones por aquellos que están en eminencia. Sabemos que, pero hay intercesores específicos que oran por la gente de gobierno. Es más, hay un ministerio
de oración que está frente al Congreso de la Nación, que es de Jucum, y ellos están orando todo el año, todos los días. Tienen intercesores, se van rotando gente de diferentes iglesias y están todos los días orando en ese lado, ahí en un primer piso, frente al Congreso de la Nación, orando por el gobierno, ¿sí? Orando para que Dios, ellos tienen una carga, son intercesores de gobierno. Intercesores proféticos son los que ven el mundo invisible y oyen lo que no cualquiera puede oír. Estos ya son intercesores proféticos, ya Dios les da un don profético aparte de un don de intercesión. Y estos declaran la voluntad de Dios para un momento específico, para un lugar específico. Estos se convierten en la boca de Dios. Dios está orando, ellos están orando, Dios le da un don profético y ellos pueden establecer una palabra en ese momento para ese lugar, para determinada cosa. Y por último, intercesores por Israel. Dios ha levantado, ¿sí?, un grupo de intercesores para que oren por el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y este tipo de intercesores tiene una profunda pasión por la oración, por la oración a favor del pueblo de Dios, ¿sí? Se identifican fuertemente con su dolor y con sus necesidades, y este tipo de intercesores, hay un grupo de intercesores por Israel, donde hay gente que está clamando y están siempre las noticias para poder clamar por lo que está sucediendo. Estos son los diferentes tipos de intercesores que hay. Si alguien dice yo me identifiqué con un don profético, quizás se identifique también con este tipo de intercesores. Se los repito rapidito: intercesores de alma, intercesores de finanza, intercesores personales, intercesores de crisis, intercesores de guerra, intercesores adoradores, intercesores de liderazgo, intercesores de gobierno, intercesores proféticos, intercesores por Israel. Amén. ¿Cuántos sienten un llamado a la intercesión? ¿Cuántos perciben que hay un don de intercesión sobre su vida? Y quizás algunos pueden identificar también con diferentes tipos de intercesión, ¿sí? Entonces, que podamos poner a desarrollar todo esto. Quizás empezamos simplemente con empezar a darle un tiempo en la oración, un tiempo a venir a interceder a la iglesia. Quizá me empieza a apasionar. Uno no puede descubrir el don hasta que no está involucrado en cierta área. No me gustan los chicos, los niños son ricos al horno con papa, envuelto, ¿sí? Hasta que me puse a trabajar con chicos, ¡wow!, me apasionó. Ahí descubro que tengo un don por los chicos. Ahí empecé a amar la escuelita, el trabajo con niños. No me gusta cantar, hasta que un día no había nadie y tuve que cantar y me apasionó y empecé a ministrar en la... Pastor, qué linda voz tiene. Mentira, no me lo van a decir nunca eso, pero... Y ahí me doy cuenta que tengo un don de alabanza, de adorador, pero nunca vamos a descubrir nuestro don si no nos involucramos. Capaz que nos empezamos a involucrar y Dios empieza a poner ese don en nosotros. Si no tiene el don, no hay problema, usted debe ser un intercesor igual, porque Dios nos mandó a orar. ¿Oramos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pastor, yo me doy cuenta que... Pregúnteme, dígame. ¿Ninguna pregunta? ¿O no entendieron nada o entendieron todo clarito? Vamos, Marta. ¿Tengo que orar por mi marido? Sí, tiene que orar por su marido y bendecirlo y amarlo y todo. Diga. Sí, por supuesto. Sí. No, no, porque no está bajo el mundo espiritual, simplemente lo estás cubriendo. Si hubiese que él tuviera Trump en este momento, el presidente de Estados Unidos, el apóstol Maldonado está siendo consejero de Trump. Y hay un gente de que está en el gobierno, no sé si un ministro que está ahí, él también se congrega en la iglesia de Maldonado y ellos tienen todo el grupo de oración a favor. Es más, él abrió la Casa Blanca para oración todas las semanas.
O sea que tienen un respaldo. Entonces él sabe que están orando por él. Quizá vos quieras orar por Chávez y... Chávez no, ¿cómo es? Maduro. Y Maduro no quiere que ores por él, que sí que, ¿para qué le vas a decir? Igual vos si tenés un llamado a orar por el presidente de tu nación, a orar por Fernández acá, vas a orar sin que él sepa. Entonces, Señor, cambialo, ¿sí? No vas a orar con juicio porque eso es lo que Dios nos manda, ¿sí? Que sí que oramos con pasión para que Dios le conozca, para que sea cambiada su mentalidad y te vas a convertir en una oración, en un intercesor quizá personal de alguien que está en gobierno, ¿sí? Pero si en este caso vos vas a interceder por mí o quizá estés intercediendo por tu pastor allí en Venezuela o por una líder que tenías allí en Venezuela y te podés convertir en oración porque Dios te pone esa carga. Entonces le haces llamar y decir, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón que ore por vos. Estoy intercediendo por vos. Si Dios te revela algo, decís, mirá, Dios me mostró, sigo intercediendo por vos. Es decir, no para sacarle si es que necesita algo, que te tenga que contar algo, pero sí decirle, quizá si vos, lo que Dios te reveló, Dios me puso una carga muy grande en mi corazón, que estoy orando por tu familia, quizá te llame y te diga, justo tengo mi hijo internado. Wow, seguí orando. Entonces vos te estás dando cuenta que estás en sintonía y entonces es probable que cuando tenga otro problema, sabiendo que vos estás intercediendo por él o por ella, te llame por teléfono y te diga, mirá, me está pasando esto, tranquilo, sigo orando por vos. Entonces, pero tiene que haber mucha confidencialidad. Y es importante, en este caso, vos mujer, si vas a interceder, intercede por la pastora, no por mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que Dios tenga una conexión. Se puede traer una confusión si vos empezás a interceder por mí y vos empezás a traerme confidencialidades a mí o que yo te tenga que dar confidencialidad a vos. Entonces, en este caso es lo mismo, nena con nena y nenes con nenes. Es mejor. No quita de que no pueda orar por los pastores. Sí, está orando por el pastor, pero en este caso para ser intercesores personales es bueno que el hombre interceda por el hombre y la mujer por la mujer. ¿Sí? Hace un ratito pregunté si había problema, nadie tenía nada, ahora no te quedó claro. ¿Cómo es que me estamos jugando? La intercesión profética, es decir, Dios te va a dar un don de profecía también. Porque si no tenés un don de profecía, es difícil que tengas una intercesión profética. Entonces, cuando vos tenés un don de profecía, es decir, vos estás alineado en la intercesión, pero Dios te va a revelar precisamente qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a suceder. Entonces, tu palabra va a ser la palabra de Dios y vos proféticamente vas a poder dar una dirección. ¿Sí? En este caso, si es para la iglesia, si es para un hermano, mira, Dios me muestra esto, Dios me dijo esto ahora, entonces vos vas a dar palabra y dirección para la hora. Maldonado tiene en su iglesia, cuando empiezan, que era un lugar donde decían que era el cementerio de pastores, que había montones de situaciones, que las iglesias no duraban, que se cerraban, él levanta un grupo de intercesión muy poderoso y Dios trae una revelación profética de un trabajo que se había hecho sobre las costas, donde fueron a cavar en la arena de las playas y encontraron trabajos de vudú hechos en la arena de la playa de años, en cofres, todo guardado. Eso es intercesión profética. Trajeron la revelación, fueron a deshacer esas obras y su iglesia hoy es lo que es. Dios te va a hablar en profecía, el que tiene don de profecía va a saber interpretar la palabra profética de Dios, sea como sea. ¿Sí? Visión, palabra audible, sueño, ¿sí? Pero Dios va a hablar de esa manera muy clara. Es como todo, cuando uno no tiene el don profético, lo más probable es que empieza a tirar para todos lados porque no sabe manejar la profecía. Entonces posiblemente a veces hable mal un poco más. Después vamos a ver si preparo un trabajo de profecía para hablar sobre la profecía, que es muy bueno, el don profético, pero generalmente es muy difícil poder administrarlo. ¿Por qué? Todos los que han trabajado o están trabajando en profecía, ¿sí? Una cosa es fluir bajo un don profético y otra cosa es ser un profeta de ministerio profético. Yo puedo un don profético y Dios me dio y me mostró algo y lo hablé porque es un don profético. Otra cosa es cuando yo
soy llamado como ministerio de profeta. Para eso alguien me tiene que ungir y me tiene que levantar como profeta, ¿sí? Y tengo que estar bajo autoridad donde alguien me reconozca como profeta. Yo puedo tener un don profético y en un momento Dios me da y yo tiro profecía, ¿sí? Pero ahí en la profecía siempre tenemos montones de... Nadie, nadie. Si vos sentís que tenés un don de oración, nadie te va a armar nada. Vas a orar y vas a venir siempre a orar y no va a faltar nunca en la oración y vas a estar orando y Dios te va a levantar en el área que sea. Claro. No, no, tiene un grupo específico. Si yo acá tengo que levantar un grupo de intercesión para crisis, voy a llamar a este, a aquel y al otro, que son los que vienen siempre. No voy a llamar a ninguno que no está nunca o que viene ocasionalmente. O sea que yo saco del grupo de intercesión que tengo, porque sé que son los que están siempre, los que no tienen problemas, los que me están respondiendo en todas estas áreas de intercesión, y a eso voy a llamar. Entonces, es decir, no puedo poner en la intercesión a alguien que no viene a orar. Entonces, se entiende que primero yo estoy viendo todo esto y después ahí es donde se trabaja. Pero, claro, exactamente. Cuando yo veo, es decir, la maestra de escuelita, y puede ser maestra de escuelita y le apasiona a los chicos, pero no viene a orar. Entonces yo no la voy a poner en un grupo de intercesión, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es que Dios nos haga un llamado de intercesión, que yo me involucre si yo recibo un don de intercesión, si no, simplemente soy un orador y soy una persona que viene a la oración. Entonces, lo primero que yo me involucro es en la oración. Entonces, de acá, después nacen todas las demás cosas que tienen algo que ver en la intercesión. Amén. Nada más. ¿Estamos? Oramos. Padre amado, Señor, estamos hablando acerca de algo que tú nos has mandado. Tú has dicho orar sin desmayar. Tú nos has mandado a orar los unos por los otros. Nos has puesto, Señor, y nos has involucrado en esto que es poder tener comunión contigo. Bajar a la tierra los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, ser luz en medio de aquella oscuridad. Señor, que podamos materializar las cosas en el Espíritu y traerlas en el ahora. Sabemos que todo esto es a lo que tú nos has llamado, pero Señor, quizá no hemos sentido el llamado para nuestras vidas y sabemos que tú nos mandaste a orar. Pero quizá necesitamos apasionarnos, quizá necesitamos involucrarnos. Yo te pido, Señor, que pongas este fuego del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de esta casa. Que podamos levantar, Señor, un grupo de guerreros, intercesores, que sientan el llamado, que tú les des un don específico y que cada uno pueda cubrir un área de oración, para que podamos estar firmes, para que el vallado pueda estar sobre cada familia, sobre la iglesia, sobre tus planes y tus propósitos aquí en Magdalena, pero que podamos ser los que cuidemos todo esto, que esa oración de guerra, esa intercesión de guerra pueda estar, Señor, poniendo al diablo en sus límites y no permitiendo que nos toque, que nos afecte, que nos interrumpa lo que tú tienes para nosotros. Padre, yo bendigo a cada hijo de esta casa, cada uno de aquellos que están recibiendo esta palabra. Señor, para que ellos puedan sentir esta pasión, que ellos puedan levantarse como intercesores por las almas, intercesores de crisis, intercesores personales, que tú levantes, Señor, hombres y mujeres que se apasionen por tu pasión. Tú pasaste largo tiempo en oración. Tú nos mostraste la importancia de la oración y no desmayar. Cuando el apóstol nos habla, nos dice, velad, sed sobrios. Es
estar despiertos, atentos, porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Papá, que podamos estar atentos y vigilantes. Cuando tú hablaste con el profeta Ezequiel, dijiste, busqué a alguien que se ponga en la brecha, que se ponga en medio, y no lo hallé. Padre, que no pase eso entre nosotros, que podamos estar dispuestos a interceder, que podamos estar dispuestos a ser vallados, a cubrir las brechas en la vida de cada uno de nuestros hermanos, que los podamos cuidar, proteger y guardar, así por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por cada habitante de esta tierra, que podamos estar orando por ellos. Padre, yo te doy gracias. Desato un fuego de pasión sobre cada uno de nosotros para que podamos estar ardiendo en la oración, velando, Señor, y siendo intercesores como tú nos has mandado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y